Buenas tardes, ingeniera. Es un gusto poder dirigirnos hacia usted y poder expresar y hablar acerca de la importancia del conocimiento de la comunicación. Nosotros representamos al grupo número 1. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Ana Cristina Lomoto Jami. Yo hablaré acerca de la comunicación y la comunicación científica. La comunicación viene de la voz latina común. Comunis, que significa común. Esto quiere decir poner en común ideas, pensamientos, sentimientos entre dos o más personas que tienen una misma lengua. La comunicación puede ser lingüística y no lingüística. Dentro de la lingüística tenemos la oral, que es una conversación, la escrita, que es una carta, las no lingüísticas, la gestual, que son gestos, puedo decir silencio, mírame. Las visuales, que son imágenes. Las auditivas son sonidos, por ejemplo, el sonido de una ambulancia. La comunicación científica, parte de ciencia que proviene del latín ascir, que significa saber. También aquí queremos decir que los científicos quieren dar a conocer sus investigaciones, experimentos y descubrimientos. ¿Mediante qué? Canales formales y los canales informales. Dentro de los canales formales decimos que están accesibles para toda la sociedad y a su vez son permanentes, como son las revistas científicas. Mientras que los canales informales son efímeros y no son accesibles para toda la sociedad. Dentro de esto tenemos las conferencias científicas. Mi nombre es Clever Joffre García y a continuación yo voy a hablarles de la comunicación oral, en donde vamos a tomar en cuenta que la comunicación oral ha sido el medio que utiliza el ser humano para poder transmitir todas sus múltiples necesidades. Esta empieza desde el hombre primitivo con sonidos y gestos para comunicarse, posteriormente los diferentes fonemas y actualmente a llegar a todos los idiomas que conocemos hoy en día. Tomemos en cuenta que la comunicación oral es temporal, es decir, solo va a durar lo que la conversación, en este caso, llegue a durar. Algo muy importante y bastante fundamental dentro de la comunicación oral es el oído, ya que mediante el oído se puede dar la comprensión total del mensaje. Las ideas que emita un emisor deben ser totalmente completas y entendibles, o si no se crearían lo que conocemos como los malos entendidos, ya que en la comunicación oral, si bien un malentendido puede ser retribuido o rectificado, el impacto que genera en un receptor queda siendo el mismo. A continuación, hablando de la comunicación escrita, tenemos que esta nace fundamentalmente por la necesidad del ser humano de registrar lo que ha hecho, su historia, a lo largo de la misma. Tomamos en cuenta que en la comunicación escrita, el emisor, en este caso el escritor, tiene mucho mayor tiempo para poder ordenar sus ideas y así no cometer errores al momento de transcribirlas. Algo fundamental dentro de la comunicación escrita es la visión, ya que al momento de nosotros poder leer, vamos a entender respectivamente el mensaje que se nos quiera transmitir. Tomemos en cuenta que aquí la retroalimentación no es inmediata, ya que un receptor puede leer 2 o 3 veces el mismo texto para poder definir el mensaje que se quiso dar. Mi nombre es Jocelyn Cristina Carvaca Chanataxi y les hablaré acerca del proceso de comunicación, que no es más que el intercambio de información que pueden ser ideas, pensamientos, conocimientos, sensaciones, emociones, entre otros, entre dos o más personas. Pero para que este proceso de comunicación se pueda dar, deben intervenir elementos muy importantes, que son el emisor, quien es el que elabora y transmite el mensaje; el receptor, quien recibe, interpreta y entiende el mensaje que el emisor transmitió. A su vez, dando a conocer que el emisor puede tomar también el papel de receptor y el receptor también de emisor. Ante este proceso se debe emplear también los diferentes elementos, que son el mensaje. El mensaje es aquel contenido que tiene la información. El canal es el medio físico por el cual se transmite esta comunicación, que puede ser los teléfonos, las cartas, los libros, etc. Tenemos el código, que es el sistema de signos y símbolos que nos permiten transmitir el mensaje. Tenemos los verbales y no verbales. En el verbal tenemos la lengua o los idiomas que cada individuo realiza para poder comunicarse con otros. Las no verbales son aquellas que pueden ser las señaléticas,
los sonidos, la música, entre otros. Tenemos lo que es la situación o contexto, el cual es el conjunto de las circunstancias que influyen en el acto de comunicación, por lo cual esto puede hacer que el mensaje pueda cambiar su significado, ya que va influido el lugar, el tiempo, el estado de ánimo de los interlocutores, entre otros. Tenemos el ruido, que es aquello que no permite que se comprenda o se entienda el mensaje que quiso dar el emisor hacia el receptor. Es decir, que haya una distorsión en el mensaje. Tenemos la retroalimentación, que no es más que la respuesta que el receptor da hacia el emisor de aquel mensaje que recibió, lo cual esto a su vez permite que el emisor se dé cuenta o interprete que el receptor entendió y comprendió el mensaje que éste quiso manifestar. Mi nombre es Marjorie Tatiana Gualoto Yumijin y a continuación hablaré de la relación de la comunicación con la lengua y el lenguaje. La comunicación se interrelaciona muy de cerca con la lengua y el lenguaje. El lenguaje es la facultad o la capacidad que tienen las personas para comunicarse, para expresar sus ideas, sentimientos, deseos. El lenguaje se clasifica en cuatro: el habla, la norma, el uso e el dialecto. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de una comunidad. Cabe recalcar que esto depende del lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, el español. El habla en España no es lo mismo que en Ecuador. La norma es el reglamento que tiene cada comunidad para hacer uso de la lengua. El uso es poner en práctica el lenguaje. Y dialecto es algo más íntimo, centrarnos en pequeñas zonas o regiones en donde estos tengan voces griegas, como puede ser idios, que significa propio, y lexis, que significa lenguaje. La lengua es el idioma diverso que posee cada parte del mundo. Este es un sistema de signos que está en la mente de los hablantes. Esto se divide en dos: la lengua oral y la lengua escrita. La lengua oral son recursos no verbales en donde puede estar la entonación, el ritmo, y existe una síntesis poco elaborada. La lengua escrita es un recursos verbales donde puede estar el vocabulario, la ortografía y una síntesis más elaborada. El habla es el uso de la lengua de forma individual que hace cada persona, y esto es propio de cada comunidad. El habla tiene tres niveles, que vienen a ser el culto, el coloquial y el familiar. Mi nombre es Sofía Belén Sáenz Tapia y hablaré con respecto a las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje se definen como el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Podemos tener la presencia de 6 tipos de funciones, como son: función representativa o referencial. El emisor transmite una información concreta y objetiva al mundo real. Por ejemplo, crítica del cine. Podemos presentarlo en textos, en noticias, en descripciones, etc. Esto se centra en el contexto. Función conativa o apelativa. El emisor pretende influir en la conducta del receptor. Esto se centra en el receptor. Por ejemplo, prohibido fumar. Función expresiva o emotiva. El emisor expresa sentimientos, emociones y opiniones personales. Esto se centra en el emisor. Por ejemplo, qué gusto verte. Función fática o de contacto. El emisor verifica si el canal de comunicación funciona. Esto se centra en el canal. Por ejemplo, ¿me escuchas? O probando, 1, 2, 3, probando. Función metalingüística. El emisor explica y aclara las definiciones e ideas propias de la lengua. Esto se centra en el código. Por ejemplo, haber con H y B es un verbo, y haber con H y V no existe. Función poética o estética. El emisor utiliza el lenguaje para realizar textos bellos y refleja su sensibilidad. Esta se centra en el mensaje. Por ejemplo, tenemos la presencia de un poema de María Teresa de Calcuta, que se titula Vida.
Durante la exposición hemos aplicado los tips para poder hablar en público. Le agradecemos la atención prestada.